Buenas tardes, perdonad un poquito el retraso. Lo primero, nada, agradeceros que hayáis venido a este acto, conferencia, presentación. Bueno, intentaremos que sea lo más dinámica posible, porque como siempre en este contexto de conferencias a veces estas cosas, pues para que no os aburráis mucho, pero bueno, como además es un tema delicado, pues creo que aburrirnos no nos vamos a, o no deberíamos aburrirnos, ¿vale? Os voy a presentar a don Juan José de la Fuente Sánchez, que es el jefe de estudio de la escuela, porque el director no ha podido venir, le hubiese encantado estar, pero estaba con 1000 cosas y le ha sido totalmente imposible. Entonces, pues bueno, en su defecto tenemos en este caso a Juan José, que además va a ser el director técnico de la conferencia, con lo cual, pues bueno, cumple una doble función, como pasa en esta casa. Pues os dejo con Juanjo un segundo. Pasar, sí, sí. Simplemente daros la bienvenida y agradecer a Enrique y a todos pues esta oportunidad y explicar un poco por qué un tipo de conferencia, por qué una presentación de estas en una escuela de arte dramático, ¿no? La RESAT intenta llegar o cubrir un montón de sitios distintos, porque el teatro no es simplemente una cuestión artística de los escenarios, de algo que se asocia con un determinado plano, sino que hay muchos núcleos de acción, muchos sitios donde se puede meter y se puede ayudar. El teatro es algo que transforma la sociedad o que puede ayudar a transformarla y que tiene toda otra parte, que es teatro y comunidad, teatro social. Entonces creemos que apoyar este tipo de iniciativas y dar cabida y dar soporte a otras cosas que no son simplemente pues, lo que nos llega a veces del famoseo y del artisteo, tienen todo el sentido o mucho más sentido quizá que esa otra parte tan espectacular en una escuela. Además, como somos una escuela, tampoco, pese a que de momento no hayamos tenido ningún problema, estamos libres o estamos exentos de que en cualquier momento nos pueda surgir algo o tengamos que estar nosotros mismos pues con el ojo o con la vista puesta en toda esta pues, bueno, problemática y cosas que suceden y que para nosotros es importante. Entonces, pues bueno, daros la bienvenida a todos y agradeceros por estar aquí. Nada más, os dejo con ellos. Vale. Bueno, voy a presentaros la mesa. Tenéis a Poncho K, que es un compositor, cantautor, y que, bueno, él después os va a explicar a su manera, pues, algo que además él vivió en su momento, creo entender. Y cuando os pase la palabra con Poncho, pues primero con la imagen, más después la explicación creo que lo vais a entender suficientemente. Don Enrique Pérez, que yo creo que es es el por qué estamos aquí todos nosotros, que él ahora os va a explicar, ¿no? Primero con la presentación del Plan Nacional y después, pues bueno, explicará más cosas de qué es esto de la EPAE, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿quién mejor que el que en un momento se le ocurrió llamarme y decirme: Goyo, creo que esto, pues en este país pasa, es necesario y ¿por qué no hacerlo de esta manera? Y después involucramos al tercer compañero, que es Miguel, que está allí. Como veis, tenemos la mesa que los estamos, no sé cómo decirlo, acompañando, ¿no? a los siguientes compañeros, que son Marco y Maite de la empresa Explora, y que os van a explicar, no sé si la palabra juego en este caso sería correcto, Marco, pero sí, es un juego enfocado para, ¿no? Una herramienta didáctica, ¿no? Que ellos nos van a presentar, que es a través del juego Monité, y bueno, veréis el uso de esta herramienta que nosotros hemos creído que es importantísimo, ¿no? para este plan nacional. Y bueno, como ya he dicho, Miguel, que es compañero psicólogo, que es el encargado, el director del área de psicoasertividad de la EPAE. Y bueno, ya veréis lo que os comenta el señor psicólogo, ¿no? Que siempre, evidentemente, es una figura importantísima, y creo que Maite también es psicóloga, ¿no? De la empresa Explora. Entonces, pues veis, hemos juntado a los dos psicólogos para que queden ellos ahí con sus comentarios, ¿no? Y bueno, yo mismo, que soy Goyo Pastor, que en este caso, como bien ha explicado Juanjo, para mí es muy importante, ¿no? Que hagamos esta presentación en la RESAT, porque como bien ha dicho él, primero que gracias a Dios que sepamos a día de hoy, después de 25 años que yo llevo en esta casa, que yo sepa, no tenemos, no recuerdo tener en cuenta también el perfil, ¿no? De alumnos que tenemos en esta casa, que ya son un perfil de, aunque pueden entrar con 18 años, pero tienen una cierta ya madurez, y en principio no ha pasado, digamos, el tema del acoso escolar, en este caso en el entorno de la RESAT, pero nunca se sabe. Y como vemos en la televisión, pues
puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, pues bueno, creo que también es una responsabilidad por nuestra parte como pedagogos que esto lo tengamos en cuenta. Aparte, en mi caso, de mi experiencia con los niños y con los casi 10 años, ¿no?, que llevamos ya con esto, ¿no, Enrique? 10 años, que parece mentira, pero ya llevamos un tiempo, ¿no?, con esta preocupación. Y bueno, sin más, le paso la palabra a Enrique, que va a presentaros. Bueno, pongo de pie. Voy a dirigir un poquito. Bueno, al principio quería explicar cómo surgió hace ya 10 años AEPAE. Yo imparto clases desde hace 30 años a niños y adolescentes, sobre todo temas más de autodefensa. Entonces, bueno, pues hace como 10 años percibí que los padres traían a los niños con una incidencia superior con problemas de acoso, y vi pues, que había una gran necesidad que no estaba cubierta. Pero vi que al dar a los niños una formación física eso no era suficiente. Entonces fue cuando en su día contacté con Goyo, que nos conocemos de hace ya pues, unos 30 años, y sé que es un experto en su área. Y luego en un curso coincidí con Miguel, que era un curso que se organizaba en Teatro Cuarta Pared, que era sobre la violencia en el teatro. Y yo fui como experto en lo mío y él en lo suyo. Y a raíz de ahí fue el punto de partida para intentar, entre los tres, hacer una metodología que fuese transversal, porque hemos visto que un niño necesita herramientas que son físicas, pero otras que son más de actitud, de asertividad. Y ese fue el punto de partida del proceso de AEPAE. Como veis, aquí hay 5 miembros. En principio, los 3 que hicimos el grupo de inicio, pues, y luego, al cabo de un tiempo, vimos que había también una necesidad de hablar sobre el ciberacoso. Y fue cuando contactamos con una persona, que es Nacho, que es exmilitar y que es el encargado, en la Armada, de todo el sistema informático de la Armada, o sea, lo que es la seguridad informática, digamos, ¿no? Y él ahora pues, se fue al civil y es el que un poco nos dio la formación necesaria para luego transmitirla a los niños. Y luego también vimos que había una figura necesaria, que es Paloma, que está también en el público, que es una educadora social, que también nos aportase su experiencia, digamos, en la mediación con los padres, con los centros y demás, ¿no?, para armar un plan integral en el que se tengan en cuenta todos los factores que están integrados dentro del proceso de acoso escolar. ¿Y cómo surge AEPAE? Aunque no sé muy bien, pero al principio lo que se intentó era dar una formación a las víctimas. ¿Por qué? Porque había una incidencia muy grande y nos llamaban padres pues, con problemas muy graves de los hijos, y que en el centro escolar no hacían nada o hacían algo pero no era suficiente. Entonces se generó esta metodología, que es transversal, para darle a los niños herramientas de actitud tanto física como verbal, ¿no? ¿Qué intentamos darle a los niños que son víctimas, o bien de una forma preventiva? En el curso siempre a los niños se les explica que hay una serie de herramientas que al niño le dan gran seguridad. Lo primero que se percibe desde fuera a un niño que es víctima es su actitud corporal. Se ve que uno va hacia adelante, mira hacia el suelo cuando anda, se percibe en su actitud que es víctima, de forma que el que acosa ya le ve como víctima. Y hay niños que se cambian a un centro distinto, pero son víctimas de nuevo. Lo segundo que intentamos transmitirle con las herramientas nuestras es el uso del lenguaje de una forma asertiva y que mejore su capacidad de comunicación. Y por último, la almendra central, que esto nos ha generado ciertas críticas, sobre todo en psicólogos que son muy ortodoxos, que dicen que a un niño no se le debe enseñar a autoprotegerse, porque se está generando violencia. Le decimos que no, que se le enseña una actitud asertiva, ¿vale? Que no sea pasivo, pero no sea agresivo. ¿Por qué? Porque niños que son víctimas tienen un gran miedo físico porque ya les agreden y tienen incluso estrés postraumático. Y aunque tengan las herramientas verbales, pero no las aplican por miedo físico. Entonces, cuando tienen una sensación de seguridad física, se atreven a decirlo. Bueno, en el transcurso de estos 10 años se ha dado
ya formación a más de 2.000 niños y adolescentes. Se han hecho intervenciones en sensibilización, prevención y actuación en más de 50 centros, tanto de Madrid como de Barcelona, como de Sevilla, y se han firmado varios convenios. Al principio nos costó mucho demostrar que este método funciona, ¿vale? Por muchas críticas, hasta que nos llamaron ya hace unos años para que nuestro método entrase dentro del libro que tenéis en pantalla, que se llama Terror en las aulas. Nos pidieron que el método que usamos estuviese dentro del libro como una herramienta de un sistema que era desconocido entonces, pero que era innovador y que ya estaba testado y que estaba funcionando. El libro de abajo es un libro sobre ciberseguridad familiar, que lo escribió nuestro experto en ciberacoso, que también ha sido un libro muy importante en su ámbito. Y luego, algo que nos sorprendió bastante, hace unos años nos llamaron del máster en victimología de la Facultad de Psicología de la Complutense, porque estaban interesados en que los psicólogos que estaban en prácticas en el máster estuviesen dentro de los cursos para ver qué hacíamos con las víctimas. Entonces nos llamaron, fuimos a verlos, en fin, hablamos un poco y bueno, vieron que era algo muy bueno para hacer prácticas para sus psicólogos, y se firmó un convenio de colaboración ya hace unos años. Hace poco se firmó un convenio también, como veis ahí, con Las Palmas, con la Universidad de Las Palmas, y luego pues hemos firmado también convenios con asociaciones tanto de España como del extranjero. De hecho, ahora a principios de octubre marcho a México porque me han llamado del foro CIVI 2015 sobre violencia en Internet, que es para que hable del plan nuestro. Y otra asociación que se llama CETECO Argentina, están interesados en replicar nuestro método. No sé si sabéis, pero México es el sitio en el mundo en el que hay más incidencia de acoso, ¿vale? Más violencia en las escuelas. La visibilidad de la violencia en la escuela. Esto es, la fuente es el informe Cisneros 10. Veis que lo que se ve es un 10% y hay un 90% que no se ve. La intención de los cursos nuestros y de la formación en centros es invertir esto, ¿vale? Que lo que no se vea sea un 10% residual, que siempre va a estar ahí en conflictos, pero que ese 90% que no se ve porque es más psicológico, sí salga a la luz, ¿vale? Salga y que se actúe pues con las herramientas que damos en la formación. Esto es en fuente del informe Cisneros 10, que son los daños, los físicos, que son los visibles, y los invisibles, que son los daños psicológicos. Y el acoso en cifras. Al contactar con Monité, bueno, hay hoy día en el mercado hay como 3 o 4 juegos que son similares en principio, pero viendo un poco el diseño del juego, la idea, en fin, que era algo muy científico, vimos que era el juego adecuado para aplicarlo. Y sobre todo porque es un juego específico entre 6 y 10 años, que es el tramo de edad en el que hay más incidencia de acoso. Como veis, en segundo de primaria es un 41%, luego ya va bajando, y en el cómputo global es más o menos 1 de cada 4 niños. Pero el tramo de edad en el que hay más incidencia es entre 6 y 10 años, que es justamente la herramienta que ellos emplean y que queremos que se implemente dentro del proceso nuestro. Y ahora un poco explicar de una forma muy general cuál es el gráfico de actuación. Dice Iñaki Piñuel, que es el autor del informe Cisneros 10 y de Estebae, que lo que no se mide no se puede gestionar, y es cierto. O sea, si se interviene en un centro pero no se mide de una forma científica, no se sabe si funciona o no. Entonces, hace unos meses hablamos con Iñaki para que nos cediese el de Estebae para medir. De forma que siempre antes de la intervención se hace una medición en el centro y se hace al final de la intervención, al final del curso, una segunda medición para ver si ha habido una evolución en la incidencia del acoso. De forma que sea medible en el corto plazo, en el medio y en el largo plazo. El plan nuestro lo que intenta no es que se haga un año, sino que un centro esté siempre dentro del plan, como pasa en Finlandia con el plan Kiva, que en un plazo de 10 años ya están dentro del plan Kiva el 90% de los colegios.
Se hace al principio la medición en el test EVAE para saber desde qué punto partimos y luego empieza con la sensibilización, que se hace desde primaria hasta bachillerato. Se da una charla interactiva en el aula en el que están los niños con el tutor, pero no es algo pasivo, sino se hacen unas herramientas también que son parateatrales, que luego Goyo contará un poco qué hacemos con ellos, de forma que el niño no se limite a escuchar, sino que intervenga en el proceso. O sea, si a un niño se le explica qué es la empatía, y tiene el niño 7 años, es difícil que entienda qué es la empatía, pero cuando se le hace una dinámica para que él sienta qué es la empatía, ahí se lo va a entender. A los niños se les dice que lo que se escucha se olvida, pero lo que se siente nunca se olvida, ¿vale? Que es un poco la forma de trabajar nuestra, que es implicando a los niños en el proceso, no de una forma pasiva, sino proactiva. Esta charla se le da en todas las clases y está presente al tutor, de forma que el tutor también hacemos con él una colaboración para que nos aconseje qué alumno de ese aula es el más indicado para hacer cada práctica. Por ejemplo, al líder del grupo se le hace una práctica de empatía, porque si es un líder positivo va a ir bien, pero si es negativo no. Si un niño es víctima o se percibe que sí puede serlo, se le hace una práctica distinta para mejorar su confianza y sus herramientas, ¿no? El segundo paso que hacemos es prevención entre iguales. Uno de los problemas que nos encontramos siempre son los observadores pasivos, que observan qué ocurre, pero o bien no hacen nada o bien se ponen de parte del que acosa. Hace unos días, hablando del tema este con Iñaki Piñuel, él decía que de hecho el acoso siempre evoluciona así. O sea, al principio es 1 contra 1, pero luego son 5 contra 1, o son 7 contra 1. Esa herramienta de la que se encarga Miguel, para que luego también contará un poco qué es lo que hacemos con los niños, es dar formación a 2 niños por cada aula en prevención. No es una mediación, ¿vale? Porque mediación es cuando el que media se posiciona de una forma equidistante. Y ahí no hay equidistancia, hay uno que sufre y uno que hace que lo sufra. Con lo cual, en la mediación, según muchos expertos, es algo negativo porque hay una revictimización. De forma que lo que se intenta es que entre un grupo de iguales siempre haya 2 personas que estén atentas a si ocurre un conflicto, para que intervengan, para que se pongan de parte de la víctima, incluso que avisen al adulto si es necesario, para romper ese círculo vicioso del espectador pasivo, que de hecho es una herramienta que se aplica mucho en el plan Kiva. El siguiente paso que hacemos es formación a los padres y al personal del centro, desde el que están en cocina hasta los que están en secretaría, o cualquier profesor que no ha estado dentro del aula en las jornadas que damos en cada aula, de forma que cualquier persona adulta que esté en el centro sí sepa ver, sepa detectar de una forma temprana y sepa actuar si es necesario. Y al centro se le da un protocolo de actuación que está basado siempre en la víctima. Como sabéis, estamos como un reino de taifas en el que cada comunidad tiene un reglamento distinto y ahí es difícil entrar. Pero sí podemos darle a un centro un protocolo en 3 niveles: nivel verde, que sería prevención; nivel naranja, que sería peligro; y rojo, actuación. Y de forma muy clara a los profesores, a los padres y alumnos, que sepan qué hacer en cada nivel de peligro. Pero todo de una forma muy sencilla, ¿vale? No científica, sino muy sencilla, y siempre pensando que lo importante es que se proteja a la víctima, ¿vale? De hecho, una de las cosas que está puesta en el protocolo es que si hay sospecha de acoso, que se investigue en un plazo de 1 semana. Es suficiente, ¿vale? Para que el tutor, en su grupo, él hable con cada uno para ver qué ha ocurrido, en fin, y que él sepa si es acoso o no es acoso, y si es así, que se actúe rápidamente para que se proteja a la víctima. No que haya una delación en el tiempo más con temas que son de burocracia y al final es la víctima en la que sufre el acoso por un tiempo largo, ¿no? Y luego, lo último, que es algo que no tiene el plan Kiva, pero que es algo imprescindible para nosotros: los niños que ya han sido víctimas, ¿vale? Que tienen una gran falta de autoestima, sin confianza, etcétera, hay que dotarles de herramientas para que superen ese problema. A un niño, si se le lleva a psicoterapia, obviamente puede mejorar más o menos, pero eso no es suficiente. De hecho, luego Miguel va a hablarnos de que hay herramientas que a un psicólogo le hacen falta y le complementan mucho, que son las nuestras.
Y hace unos días hablamos con Fundación ANAR, que están aquí presentes, para que ellos también ofreciesen su servicio de orientación psicológica por medio de estos 2 teléfonos, ¿vale? Que lo atienden psicólogos expertos en el tema y que creemos que es algo que suma a este método. Y veis que en el centro se ha puesto Monité. No es que sea la herramienta más importante, pero sí es una herramienta más del proceso y es la que da el hilo de continuidad. ¿Por qué razón? Porque al hacer la intervención se intenta que no sea algo puntual y que se olvide, sino que en el aula tenga una herramienta de uso diario. De hecho, luego ya hablará él un poco cómo se realiza cada mes una actividad con los niños, de forma que esté presente durante todo el año el problema del acoso escolar. Para que no sea algo que se escuche y se olvide, sino que se mantenga en todo el curso con las herramientas adecuadas que ya aporta Monité. Y es un poco y al final, como decía, se vuelve a hacer la medición al final del curso académico con el test EVAE, de forma que se puede validar y se puede ver la evolución, porque si no medimos no sabemos si ha ido bien o no ha ido bien, pero sí si se mide al principio y si se mide al final. Y ahora Miguel, él un poco nos va a hablar como experto psicólogo de la asociación de los temas que son más de su área. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir, incluso con unas caras conocidas que estaba tratando de averiguar de dónde, pero ya los tengo ubicados, ¿no? Yo quiero empezar con una cosa que a veces pasa, ¿no? Es decir, yo viniendo para acá, repasando las notas en el metro, de pronto me encuentro, entre mis apuntes, un recorte de un programa de radio, el programa de Hablar por Hablar, que de pronto Enrique y yo habíamos participado en él, yo no me acordaba, hace unos meses, ¿vale? Está fechado en el mes de mayo, y el titular dice así: Miguel, cuando los niños sufren acoso escolar no debemos recurrir al cambio de colegio, hay que solucionar el problema. Este es el punto de partida, ¿no? Es decir, cuando yo conozco a Enrique y me habla de este tema, yo lo que me planteo es, yo como psicólogo, ¿qué herramientas tengo? ¿Y son suficientes o no? Me doy cuenta de que realmente, primero, mis reticencias como psicólogo, ¿no? Pero de pronto empieza a darle vueltas al tema. Digo, pues no me parece descabellado, ¿no? Yo, desde esa época de 10 años para acá, estoy muchísimo más flexible y menos ortodoxo, y descubriendo nuevas áreas en donde puede haber puntos de relación con la psicología. Y entonces me plantea el proyecto y digo, me parece interesante, ¿no? Interesante porque como psicólogo, más allá de escuchar y más allá de dotar de una serie de herramientas psicológicas, me faltan algunas, ¿no? El tema de la protección es uno de los puntos que, claro, yo desde mi psicólogo de despacho que soy, me encuentro con una mesa de por medio y digo, bien, pero esto luego ¿cómo, no? Bien, y la pregunta es esa, es decir, yo sé el qué, pero no sé el cómo. Y este protocolo, esta forma de intervenir, que lo hemos plasmado en un plan global, me ofrece el cómo. Luego conozco a Goyo, luego se va incorporando más gente. Entonces, hoy es cuando de pronto ya tenemos el plan global estructurado. Quería también igual, ¿no? Hablando, dado que estamos en la RESAD, poner una imagen, ¿no? Una imagen que es la imagen de la película de 2001, Una odisea en el espacio, que comienza con los monos peleándose, ¿no? Si os acordáis, y de pronto hasta que uno descubre que con un hueso es capaz de partir el resto de huesos y se hace el amo de la manada. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente la violencia es consustancial al ser humano, la instrumentalización es lo que nos hace dominar el resto de las especies, pero dependiendo de si se utiliza bien o se utiliza mal, pues tiene una serie de implicaciones. Bien, otra nota, ¿no? Que es que son cosas de niños, ¿no? Habitualmente, ya sabemos, los psicólogos de pronto empezamos a poner la voz de alarma en determinados aspectos que siempre han pasado, que siempre pasarán, que son cosas de niños. Bien, son cosas de niños, pero eso no significa que no haya que darle la importancia que requiere. Simplemente han pasado 38 años desde que alguien hablara del término acoso escolar, y en el 1999 es cuando se establece una primera definición de lo que es acoso escolar, y ahora veremos cuáles son. Pasas, por favor. ¿Cuáles son las diferentes características que tiene?
El acoso escolar es una forma de maltrato, existen muchas formas de maltratos, como decía aquel, tantos como puñaladas, efectivamente, las hay de mucho tipo, físicas, verbales, que se producen entre escolares. Claro, aquí la diferencia, y vemos que, yo siempre digo que el manual del maltratador, sea el área que sea, es el mismo. Lo que diferencia el manual del maltratador de cualquier tipo, en cualquier contexto, del acoso escolar es precisamente que se da en el contexto escolar, que se da entre iguales. Si se diera de hijos a padres, hablaríamos o de padres a hijos, hablaríamos de maltrato vertical. Si habláramos de cónyuges, estaríamos hablando de maltrato en la pareja. Si estamos hablando de mi superior jerárquico o del inferior jerárquico, hablaríamos de el maltrato en la oficina, y hablaríamos del moving. Bien, el manual del maltratador es el mismo, y lo veremos, tiene características en común. Y otra de las cuestiones que también es igual a fórmulas de maltrato es que se produce de manera reiterada a lo largo del tiempo. Esto no es algo puntual, luego lo veremos. Empieza como algo puntual, pero se va manteniendo a lo largo del tiempo, y luego veremos qué efectos tiene. Bien, y aquí puntualiza otra cosa más, ¿no? Es a través del uso de las redes sociales, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una serie de medios, herramientas que se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. Internet, los medios de telecomunicación permiten acercar muchas cosas, las cosas buenas y las cosas malas. Y también pues, facilitan una eficiencia, es decir, yo con un solo clic puedo generar muchos efectos, también los malos, ¿no? Bien, antes de continuar con la siguiente diapositiva, para que no se me pase, continúo con una cosa que comentaba Enrique, que es con las unidades de medida, ¿no? Es decir, a los psicólogos siempre se nos asocian evidentemente con los tests, ¿no? Y es una cosa que está ahí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero los test no dejan de ser un intento de tener un termómetro para medir determinado tipo de cosas, de fenómenos, ¿no? Claro, la diferencia es que los fenómenos que nosotros medimos, ¿vale? No se miden entre 0 y 40 grados, ¿no? Sino que son fenómenos un poco más difusos. Entonces tenemos que utilizar pues, instrumentos que a día de hoy son un poco groseros, no me refiero que hagan daño a los demás, sino me refiero que son un poco gruesos, ¿no? Entonces, el test EVAE, ¿por qué utilizar este y no utilizar otro? Nosotros empezamos, y venía con esas notas, utilizando otro test, también de Iñaki Piñuel, que es el test SABE, que es muchísimo mejor, muchísimo más profundo, pero que es un test que no me permite la agilidad que permite el otro test, el test EVAE. El test EVAE es un test de detección. Lo que me permite detectar son la intensidad del acoso, y aparte de eso también si existe o no, medido en niveles de riesgo, como os contaba Enrique, en donde hablamos de sin riesgo, con riesgo moderado, con riesgo grave. Y eso es lo que queremos, ver esa evolución, porque lo que queremos también es que a la hora de poner en marcha este programa, pues veamos que está teniendo una serie de efectos e implicaciones. Estoy seguro que positivas, pero eso hay que demostrarlo, y para demostrarlo utilizamos una unidad de medida, ¿no? Y un instrumento. Bien. Pasa la diapositiva, por favor. Bien, ¿qué elementos intervienen en el acoso? Pues evidentemente, para que haya acoso tiene que haber un acosador y un acosado, eso está clarísimo, si no, no lo hay. Pero también existen una serie de observadores que están ahí, que facilitan o dificultan el hecho de que se perpetúe el acoso. Por eso nosotros, una de nuestras herramientas, que tiene que ser, por eso, global, es intervenir también con los intervinientes, ¿no? Perdón, con los observadores, para que lo veamos, ¿no? Pasas a la siguiente, por favor. Bien, ¿cómo se desencadena el acoso? Puede ser algo nimio, un punto, algo que te ponga, que nos puede poner a cualquiera en el punto de mira, por lo que sea, porque lleva gafas, porque eres calvo, porque lo que sea. Pero a partir de ese momento es vía libre, ¿no? Vía libre si tú no eres capaz de hacer algo. Por eso es tan importante el tema de la protección que hablamos y del tema de que Enrique esté aquí y sea el alma mater de todo ello, ¿no? Pasamos a la siguiente. Enrique, una de las cosas que siempre cuenta, y que bueno, luego le daremos nombre o un palabra psicológico, es esto, ¿no? Es el efecto de bola de nieve. Es decir, si en un primer momento no somos capaces de hacer frente a esta primera situación de acoso, de enfrentamiento, tenemos vía libre, o el acosador, yo como maltratador, tengo vía libre para continuar acosando. ¿Por qué? Pues algo muy sencillo, porque la otra persona no se defiende, porque me permite situarme en una situación de poder que de otra manera pues no podría. Pasamos a la siguiente. Bien, con esta diapositiva lo que queremos ver es que es creciente esa espiral de violencia. Uno empieza, se desata y estalla.
muchas veces el uso de la violencia también tiene o responde al hecho de no saber, que luego lo veremos también con el trabajo con los maltratadores, con el hecho de cómo hacer frente a determinado tipo de emociones, de ira, de frustración y cómo canalizarlas, ¿no? Es decir, a veces las proyectamos en el del frente. Pasamos a la siguiente. Claro, la parte aquí es como defendernos asertivamente, ¿no? Es decir, esto me viene siempre a la mente las frases de madre, en las cuales dicen: el mayor desprecio es no hacer aprecio. No, vale. O sea, eso está muy bien en el tú a tú, pero está muy bien de madres a hijos, padres a hijos, pero no vale. A mí no me sirvió, y supongo que a ninguno de vosotros os sirvió. ¿Por qué? Por el efecto de la bola de nieve, ¿vale? Entonces, cómo defendernos, y de manera asertiva, no solo psicológicamente, no solo verbalmente, sino también a veces con nuestro cuerpo, que es lo que un poco os estábamos contando. Bien, aquí hablamos de una dinámica, ¿no?, que utilizamos precisamente es ese respeto a las diferencias, ¿no? Es decir, lo que se le hace es colocar a los diferentes niños una tarjeta con una característica, lo que sea, las fotos, ¿vale? Es decir, y ver cómo los niños, ¿vale?, él a sí mismo no se ve porque lo tiene colocada encima, pero esa tarjeta, ¿qué efectos tiene en el resto de los compañeros, ¿no? Y ver, y que luego se reflexione precisamente sobre cómo determinado atributo, rasgo o característica hace que provoque una serie de efectos en los demás, ¿no? Pasamos a la siguiente. Poner en el foco, ¿no? Poner a alguien, señalarle, ¿no? Señalar a alguien que no sabe que le vamos a señalar y toda la clase le señala con el dedo, que es también otra de las dinámicas que nosotros hacemos con los niños. Ver cómo se siente, ¿no? De pronto, primero la sensación de sorpresa, luego algunos empiezan con la risa tonta, la sensación incómoda, y luego ya una sensación de incomodidad. ¿Por qué? Porque soy el foco de atención, ¿no? Excluir a alguien, es decir, nosotros también otra de las cosas que hacemos es dar la espalda a alguien, ver cómo se siente la otra persona. Evidentemente la otra persona no sabe que esto está todo compinchado, evidentemente, ¿no? Y lo último, que es una de las cosas que entrenamos, es precisamente hacer una burla y cómo responder de manera asertiva a esa burla, ¿no? Bien, junto con estos, antes de entrar en la última diapositiva, comentaros una serie de procesos que para mí me parecen fundamentales, ¿no? Por un lado está el efecto de bola de nieve, pero por otro lado está un efecto que provoca la violencia, es que se normaliza. Es decir, esto de que los niños se acostumbran a la violencia en televisión, claro, y los telediarios de ahora y de hace 30 años no emiten las mismas imágenes, y nosotros nos vamos acostumbrando. Frases que tengo por aquí del tipo: no, si estamos jugando, son cosas de niños, nosotros jugamos así, a pegarnos. Interesante, ¿no? También se produce el acoso en cualquiera de sus formas porque existe una ley del silencio. Evidentemente el que delata es un chivato, que es otra de las cosas que nosotros decimos precisamente a los observadores: no, estas cosas hay que denunciarlos, no, estas cosas no son normales. Bueno, también les decimos, y no toda situación es acoso, ¿vale? A ver si resulta que es que te echo así, oye, que voy yo primero en la fila y ya es que me ha acosado, oiga. No, ¿vale? Bien. Un proceso que también ha comentado antes Enrique, que es el proceso de revictimización. Desgraciadamente, y empiezo con esto, o sea, continúo con lo que he empezado, y es diciendo, cambiarnos de centro. Eso es lo que sale todos los días en las noticias. Hay que cambiarse de centro, ¿no? Nos encontramos, desgraciadamente, eso. Bien. Es como si le hiciéramos caso a la víctima, es como si esa víctima no la escucháramos y esa víctima sufriera nuevamente el rechazo por parte de las instituciones, de los colegios, de los compañeros, de el resto de padres. Ya sabemos cómo es este niño, algo habrá hecho. ¿Qué le diría a tu hijo al mío primero para que saltara? ¿Vale? Claro, esto si lo trasladamos al tema de la violencia de género, no sonaría, ¿verdad? No sonaría a viejas historias casposas de algo habrá hecho para que te dé un azote, ¿no? O para que te dé un tortazo. Claro, esto a día de hoy, claro. Pero sin embargo sigue pasando determinadas justificaciones de este estilo cuando hablamos de niños, ¿vale? ¿Por qué? Porque son más bajitos, no lo sé, ¿vale? Bien, hablamos antes del papel disparador de las emociones, pero sobre todo otra cosa interesante, y es lo malo de la violencia es que funciona. Y coloca a la otra persona en una situación de superioridad, además, de manera muy rápida y muy efectiva y sin esfuerzos.
Y el problema que genera eso, además, es que se normaliza y hace que se produzca un efecto de contagio en el resto de las personas. Es decir, que es permisible el pegar a Pepito. ¿Por qué es permisible? No, porque le pegan el resto. Bueno, pues ya está. Pues entonces le peguemos todo. Vamos a pegar todos a Pepito.